48 minutos, seguimos en el canal de la ciudad y por supuesto, hoy trajimos figuras internacionales con nosotros, nuestro corresponsal, no sé si exclusivo, pero sí corresponsal de prensa de Italia, Guido Gasoli. Bravo, Guido. Gracias. Muchas gracias. Guido, mil gracias por venir. Sí. Estamos hablando previo a que arranquemos, que ya el Vaticano tiene resuelto el tema de Semana Santa con las celebraciones. Sí, obviamente lo tiene resuelto porque sí, todo lo vimos ayer el Papa Francisco. Yo cuando lo vi digo, pero este es un milagro, no es un ser humano, es un milagro porque no se movía con mucha fatiga, no podía levantar un brazo, hablaba pero muchísimo con la mirada y con el dedo, si ustedes vieron. Y después a un cierto punto pasó algo porque tuvieron que retirarlo de golpe y porrazo porque tiene problemas de respiración. O sea, él para hablar habla, pero obviamente con un volumen bajísimo y con muchísima fatiga. Ahora, ¿por qué le da de alta entonces? No, este es el problema, porque yo además de ser periodista soy Capricornio, entonces bastante testarudo y solamente pocas horas antes, el día anterior me habían dicho, no, mira, el Papa solamente va a aparecer en la ventana del Hospital Gemelli y ya esto es un milagro. Digo, qué bueno. Y después cuando me comunicaron que le habían dado de alta, digo, ¿por qué? Empecé a investigar. El asunto es lo siguiente. En primer lugar, hay que decir que el Papa, para decirlo en forma muy simpática, es un piemontés bastante cabezón. Esto lo conocemos siempre fue así. Entonces el carácter no lo podés cambiar de Dios por otro. Pero insistió porque quería que le dieran de alta. Obvio, los médicos no le dieron de alta porque cabezón, le dieron de alta porque hicieron un cálculo, digamos así, muy bueno, en el sentido que a este punto del partido la neumonía está solucionada, perfecto, bárbaro fenómeno, 10 puntos. Ahora, si permanece adentro del hospital y le agarra un virus hospitalario, va a ser un lío bárbaro. Lo come el hospital, claro. Ecco. Para el hospital. Sí, va a ser un lío para el hospital. Exactamente, un lío bárbaro en el hospital. Y entonces, ¿qué es? Lo volvemos a mandar al Vaticano, pero claramente en el Vaticano su habitación es el copia-pega de la habitación del hospital, porque claramente puede pasar de todo porque es recontra súper débil, porque también, aparte, los 3 virus que tuvo lo golpearon de forma impresionante, pero actuaron en un cuerpo que ya por el uso de corticoide que él hizo casi toda su vida, desde la edad de 21 o 22 pirulos, cuando le sacaron parte del pulmón derecho, obviamente la defensa está en 0 o bajo 0. Y entonces el problema es que si en 2 meses va a poderse recuperar, sí. ¿Cuánta posibilidad tiene que se recupere? ¿Un 70-80%? No son muchísimas. ¿Va a poder seguir siendo papa? Este es la pregunta del millón, porque según la lógica humana tendría que dar un pasito al costado, porque si el cuerpo, exactamente como hizo el intelectual alemán Ratzinger, Benedicto XVI. Benedicto XVI, 16 naturalmente, disculpame, me olvidé de esto, como hizo Ratzinger, dando un pasito al costado, pero no como Papa emérito, con otra función. Yo imagino que como el Papa es también arzobispo de Roma, él va a mantener el cargo de arzobispo de Roma y entonces se toma el colectivo desde el Vaticano, va acá en la plaza enfrente de la iglesia de San Giovanni in Laterano y ahí entra y puede, digamos así, usando un término musical, maniobrar la orquesta, dirigir la orquesta en el Vaticano en caso de cónclave, para intentar poner un candidato que sea más o menos progre como es él, porque adentro de la iglesia hay una crisis muy importante. Políticamente, hoy, si hablásemos de oficialismo y oposición, ¿hay alguien que quisiera una línea diferente como arzobispo de Roma, diferente a lo que es Francisco?
El asunto es muy sencillo. La iglesia está dividida prácticamente en un Boca River impresionante. Bueno, pero es binario. Binario, sí. Es un binario. Son dos. Sí, son dos. Bipartidismo. Es un DM2. Okay. DM2. El primer equipo son los progres, ¿ok? O los progres entre comillas, o sea, lo que dicen cosas que después cuando se trata de hacerlas... El progre entre comillas es un ser... Exacto, saludos al obispo, un besito al papa. Los otros son conservadores. Al ser conservadores quieren preservar la iglesia, pero preservar la iglesia al día de hoy, con una iglesia católica apostólica romana que está perdiendo fieles en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no está a los tiempos. O sea, ustedes se acuerdan que cuando Francisco hizo su primer viaje, en el vuelo de vuelta, exactamente en la trata de Roma a Buenos Aires, hecha con Alitalia, no le digo el puesto que ocupaba en el avión porque no me lo acuerdo, pero hizo una conferencia de prensa bastante improvisada en la cual dijo: ¿quién soy yo para juzgar un homosexual? Todo sorprendido. La mujer tiene derecho a decir misa. Todo recontra sorprendido. Curas y monjas tienen derecho a casarse. La revolución. Que después, obviamente, estas tres cosas y varias otras no la pudo absolutamente poner en marcha. Pero es una iglesia que tiene que actualizarse con los tiempos, porque simplemente es lo que piden los fieles. Y por eso que el mismo Francisco, desde cuando apareció en el balcón del Vaticano anunciando por este cardenal Franchute, que tenía una voz muy parecida a lo del inspector Clouseau, con su francés así, digo, ahora llega también la Pantera Rosa en este balcón y saludos al obispo, un besito al papa, como decimos en Roma. Todos dijeron: ¡ay, un papa latinoamericano! La revolución. Entonces se formó un fans club, toda Italia, y después con el tiempo pero apareció una grieta religiosa bastante similar a la de Argentina, o sea que perdió estimadores y tiene mucha gente en contra. Por eso ahora, después, luego en esta enfermedad hubo personajes que se pusieron a los gritos diciendo que estaba muerto. O sea, pasó... es verdad, en un momento se hablaba que había fallecido y que el Vaticano no lo decía. ¿Dónde nació todo esto? En Estados Unidos. Mira vos, de dónde el país, de dónde vienen digamos así, los religiosos conservadores más fuerte como poder, son todos cardinales estadounidenses. Y entonces, así que la iglesia tiene que hacer verdaderamente un paso y actualizarse, porque vamos al grano, chicos, o señoras y señores, vamos al grano. Si uno se lee bien el Evangelio, por ejemplo. Sí, cualquiera de los cuatro con hechos. Cualquiera de los cuatro, con los hechos. Pues, lee la Biblia completa. El Evangelio. ¿En dónde charango, para no usar otra palabra, nuestro Señor Jesucristo dijo que un cura no se puede casar? Bueno, no existían los curas, básicamente, en la historia pero sus fieles no podían casarse. Esto de prohibir el casamiento de los curas y de prohibir, obviamente, la misa, fueron decisiones tomadas por Papa Gregorio Magno. Siglo X, siglo XI. Exactamente, un poquito después, y que él no escribió nada en los evangelios. Entonces, chicos, la iglesia tiene que ponerse al día. Claro. Esto es algo prácticamente fundamental. Guido, perdón, Darío. Perdón. Guido, te voy a preguntar algo que seguramente es privativo o está solamente en la cabeza del Papa Francisco, pero teniendo en cuenta cómo llega Bergoglio a ser Papa, ¿vos creés que está en su cabeza la posibilidad de renunciar? Y en todo caso, ¿esto podría darse solo cuando sepa efectivamente que puede, no digo manejar, pero sí asegurarse que en el cónclave de cardenales haya una sucesión de lo que es su doctrina o de lo que es su pensamiento? ¿Quiere los números del loto del pro de la quiniela? Que es mucho más fácil contestarte en eso. Mira, como decía antes, hay una lógica humana y una lógica bergogliana. Obvio que Bergoglio, si él pudiera, no renunciaría para nada, pero a un cierto punto yo creo que
tendría que dar un pasito al costado y obviamente trabajar, entre comillas, para que su puesto sea ocupado por alguien de su ideología, porque si vamos a tener un papa conservador, prácticamente Trump con sotana, chicos. Pero espera, el conservadurismo dentro de Vaticano, ¿es de derecha? O sea, es de golpe, no, bueno, mirá. Porque hoy, a ver, dijo, tener me acuerdo puntual lo que vos estabas contando en el avión, misericordia a los homosexuales, que ahí también parte de la comunidad se enojó porque dijo, ¿cómo misericordia? ¿Cómo me tenés que tener lástima? O sea, digo, ninguno de las cuestiones progresistas a las que apuntó Francisco tampoco se lograron en 10 años de papado. Sí, esto tenés perfectamente razón. Hay que ver si porque él no insistió personalmente con esta cosa y no hizo todo el camino correcto, tratándose de un jesuita, que como todos saben, los jesuitas son los diplomáticos, los políticos adentro de la iglesia. No llegamos a este punto. O si no, o si fue porque él se dio cuenta que la oposición del conservadurismo era tan fuerte que si llevaba adelante lo que tenía en el bocho, que el bocho le anda a 1000, okay, y lo vimos también ayer, tenía riesgo de hacer una brecha más impresionante de la de ahora. Insomma, en pocas palabras, un supuesto schisma, ¿viste? Guido, permitime hacer un puente político. Sí. A Giorgia Meloni, esta circunstancia de tener al Papa así, digo Giorgia Meloni por ser primera ministra y por ser Italia, me parece, bueno, el país que guarda el Vaticano, que guarda Roma, que ahí está el poder político de la Iglesia. ¿Le toca en algo? ¿Está al tanto? ¿Le interesa? ¿Será como una ficha dominó que caiga en todas las naciones católicas? No, Giorgia Meloni es católica, además católica practicante. Claro, sí. Y es una persona que como todo... Io sono una donna, io sono una madre. Sì. Bueno, io sono cristiana. Sí, io sono Giorgia, io sono esto, el otro. Italia tiene, los italianos tienen que recibir todo lo que no han recibido en todo este tiempo, los derechos y todo, y todo, y todo. Y hay que decir una cosa, pero la razón por la cual cuando vino Milei en su primera visita en el mes de febrero del año pasado, lo recibieron mejor que si hubieran venido los Beatles, le digo porque estuve siguiendo la cosa y para mí fue impresionante. También porque los Beatles los vi 2 veces en vivo, al tener 70 pirulos, obviamente. Fue muy impresionante ver que le paraban el coche. Él tenía que bajar para tomarse los selfies. Cioè, para ir de donde estaba hasta el Vaticano a visitar el Papa, tuvo un atraso de 1 hora y media, porque su coche lo paraban por todos lados. ¿Y esto por qué? Porque Italia ha sido manejada en los últimos 15 años, en su gran mayoría, por gobierno de izquierda, o supuesta izquierda, que yo la llamo radical chic, porque de la vieja izquierda no tiene absolutamente nada. Y han desaparecido salud pública, instrucción pública, derechos laborales y sueldo se ha bajado de una forma impresionante. ¿Ok? Y obviamente luego con las elecciones todos a votar a Meloni porque había prometido volver a tener... Y cuando Meloni, digamos, puso la cabeza sobre de la silla del primer ministro, hizo exactamente todo lo contrario. Por ejemplo, había prometido subir la pensione mínima, que en Italia, como en gran parte del mundo, Argentina incluida, naturalmente, no te permiten de llegar absolutamente a fin de mes. Ya no te permiten los sueldos, imagínate la jubilación. Bueno, sí, la subió de 1,83 €, o sea, el valor de una taza de café expreso sin el azúcar. Una locura. Guido, mil gracias por visitarnos. Sí, ha sido un gusto. Y ahora le voy a dar los nombres. La misa del domingo de Palma será oficiada por el cardenal Reina, que es el vicario de la diócesis de Roma, mientras la misa de Crisma del jueves sagrado
por el cardenal Prevost, que es el prefecto del Dicastero de los Obispos. Ahí estamos, bueno, ahí tenemos la info, ya está resuelto ese tema. Ya está resuelto, No va a ser Francisco estamos más quien tranquilos. oficie. Guido, mil gracias por Ha sido un visitarnos, gusto y Dale. pasen la bomba todos Por hoy. supuesto que sí. Vamos a un corte y cuando regresemos nos quedamos hasta el mediodía con la pinta en lo de menos. No se vayan que ya volvemos, dale. Gracias.